Desde la infancia nos repetían: tomen el ejemplo de ellos. Sus retratos cuelgan en marcos dorados en las escuelas y monumentos en las plazas. Nos acostumbramos a creer que un gran talento convierte automáticamente a una persona en un santo. ¡Qué ingenuidad! La historia no es un salón de banquetes. Si te acercas a estos ídolos, te dan escalofríos. El autor de los cuentos más amables convertía en un auténtico infierno la vida familiar a puerta cerrada, y un gran humanista podía sacrificar fácilmente miles de vidas por un informe bonito. Hoy destaparemos el oro. Estás en un canal donde desmantelamos la historia. Analizaremos 33 héroes del pueblo que, seamos benévolos, fueron personas complicadas. Descubrirás por qué el creador de Cheburashka era odiado por sus seres queridos, por qué el mariscal de la Victoria hizo marchar a sus soldados a través del epicentro de una explosión y a quien juzgó realmente una amable poetisa infantil. Empecemos. Héroe número 1, Eduard Uspensky. Cada niño conoce a esta criatura adorable con orejas grandes. Cheburashka, el cocodrilo Jena, el tío Fiodor. Símbolos de bondad, amistad y una acogedora infancia soviética. Pero el hombre que ideó este mundo de pan de jengibre, en la realidad, se parecía más a Freddy Krueger que a un amable cuentacuentos. Tras las puertas cerradas de su apartamento, reinaba no la calidez, sino un terror frío y pegajoso. Después de que el escritor partiera hacia un mundo mejor, su hija Tatiana rompió su silencio, y lo que contó hace que la sangre se hiele en las venas. Ningún cuento de hadas, solo una dura supresión psicológica. Uspensky oprimió a su familia durante años, utilizándolos como sacos de boxeo emocionales. No solo gritaba, sino que destrozaba psiques metódicamente, con deleite. El dinero en la familia era una herramienta de chantaje, y cualquier desobediencia era castigada con la inventiva de un tirano. Uspensky cayó bajo la influencia de una secta totalitaria de Víctor Stolbun y practicó activamente sus métodos de crianza. Un episodio ilustra especialmente bien el retrato del padre de Cheburashka. Un día, su hija se atrevió a contradecirlo. El castigo. La dejó en la calle, en medio de un frío intenso. Tatiana permaneció a merced del viento helado, mientras el gran escritor se quedaba calentito. Cheburashka era un producto para el escaparate, pero para sus seres queridos, Uspensky reservaba un infierno personal. Héroe número 2. Agnia Bartó. Se nos cayó el osito al suelo, se le rompió una pata al osito. ¿Quién no lloró con estos versos a los 3 años? Agnia Lvovna Bartó, la bondadosa abuela de toda la nación, un modelo de compasión y sensibilidad, una imagen perfecta. Solo que esta abuela tenía el agarre de un pitbull y un corazón de hielo de funcionaria del partido. Era una auténtica dama de hierro de la nomenclatura soviética, y la bondad de sus poemas no se correspondía con sus acciones. Cuando comenzó el acoso a Kornei Chukovsky, cuyos cuentos son hoy un clásico, la bondadosa Agnia estaba a la cabeza de la jauría. Envenenó no solo al anciano, sino también a su hija Lidia, buscando ganarse el favor del sistema. Pero el verdadero momento culminante de su crueldad llegó en el juicio contra los escritores disidentes Siñavsky y Daniel. Fue un proceso vergonzoso. Se juzgaba a la gente por sus pensamientos, por sus textos. Y Bartó actuó no como defensora de la cultura, sino como fiscal de la literatura. Exigió un castigo severo, los calificó de enemigos. Toda su compasión por los conejitos abandonados se evaporaba cuando se trataba de personas vivas, indeseables para el partido. Bajo la máscara de la cuentacuentos se escondía una censora despiadada, dispuesta a destrozar destinos. Héroe número 3. Georgy Zhukov. Una leyenda. 4 veces héroe. El hombre que tomó Berlín. Su monumento proyecta una sombra tan larga que los hechos desagradables se pierden en ella. Pero encendamos el foco. La biografía del mariscal tiene una página empapada no de pólvora,
sino de polvo radiactivo. Estamos en 1954. Maniobras en Totskoye. Operación Nieve. Chukov decidió comprobar cómo se sentiría la infantería soviética en condiciones de una guerra nuclear real. No en el papel, ni en mapas. De verdad. Se lanzó una bomba atómica desde un avión. Una explosión monstruosa. Un hongo nuclear desgarró el cielo. La Tierra se derritió. Y justo después, directamente a través del epicentro, arrojaron tropas al infierno radiactivo. 45.000 soldados. Caminaron sobre tierra vitrificada, inhalando la muerte. Nadie los protegió. Simplemente se les ordenó atacar. Para Chukov no eran personas, sino unidades, material desechable para un experimento. Miles de participantes en aquellas maniobras sufrieron posteriormente diagnósticos gravísimos y secuelas de radiación. Pero antes de eso, les hicieron firmar un acuerdo de confidencialidad por 25 años. Un genio de la estrategia, quizás, pero el precio de esa estrategia son miles de vidas de sus propios muchachos sacrificadas. Héroe número 4. Dr. Seuss. Dejemos la Unión y crucemos el océano. Theodor Geisel, conocido en el mundo como Dr. Seuss, autor de Como el Grinch robó la Navidad y El gato en el sombrero. Un icono de la literatura estadounidense, un hombre de la más bondadosa alma, como sí. Mientras Seuss rimaba alegremente, su esposa Helen moría lentamente. El cáncer devoraba su cuerpo y la depresión, su mente. Helen estaba paralizada. Necesitaba el apoyo de su marido como el aire. ¿Y qué hacía nuestro héroe? Mantuvo un romance con la mejor amiga de su esposa, justo delante de ella. Mientras su esposa yacía en la habitación contigua, Seuss se divertía con su amante. Helen lo entendía todo. La traición la mató más rápido que el cáncer. Decidió abandonar el juego antes de tiempo. Un final trágico. Dejó una nota que hiela la sangre. Soy demasiado vieja y estoy sobrecargada por tu mundo. ¿Creéis que Seuss lloró? ¿Se echó ceniza sobre la cabeza? Se casó con esa misma amante 8 meses después del funeral, y a las hijas de su esposa, de un matrimonio anterior, las envió inmediatamente a un internado, declarando que no estaba preparado para criarlas. Los niños molestaban al genio en su disfrute de la vida. El Grinch no robó la Navidad, robó la paz a una mujer y el hogar a los niños. Héroe número 5. Lev Landau. El Einstein soviético, premio Nobel, ídolo de todos los estudiantes de física. Un genio capaz de explicar el universo, en su vida doméstica era un egoísta absoluto, estancado en el nivel de desarrollo de un adolescente caprichoso. Creía sinceramente que su gran cerebro le daba derecho a pisotear los sentimientos de los demás, especialmente de su esposa. Cora Drabantseva, la esposa del científico, vivía en un infierno personal llamado matrimonio libre. Landau la obligó a firmar un documento humillante, un pacto matrimonial de no agresión. En esencia, era una licencia oficial para las infidelidades. No solo era infiel, sino que lo hacía descaradamente. Landau traía amantes directamente a casa, y lo más desagradable, pedía a su esposa que cambiara la ropa de cama fresca antes de la visita de una dama. Sugería a Cora que se quedara en la cocina o saliera a pasear mientras él estaba ocupado. Los celos son un prejuicio burgués, decía, pisoteando los sentimientos de la mujer que le dedicó la vida. El gran físico entendía de cuántica, pero en las relaciones humanas era un cero absoluto. Héroe número 6. Hugh Hefner. Ves la bata, la pipa y el hedonismo. Los conocedores veían moho y miseria. La mansión Playboy, este templo del amor libre, en realidad resultó ser una jaula dorada. Hefner vendía el sueño de una vida hermosa, pero en realidad no era un mecenas generoso, sino un estricto supervisor con pijama de seda. Las chicas vivían según un horario, como en un estricto internado. Toque de queda a las 9 de la noche en punto.
Si llegabas tarde, te privaban de los fondos, que de todos modos daban en cuentagotas para que las modelos no pudieran volverse independientes. Pero lo más desagradable se escondía en los detalles de la vida cotidiana. Las antiguas conejitas coinciden. En la casa había un olor fuerte. Las alfombras viejas, que no se habían cambiado en años, estaban estropeadas por los animales domésticos. Los perros, dejados a su suerte, creaban insalubridad, y la limpieza, en este imperio de lujo, dejaba mucho que desear. ¿Sigues queriendo ir a una fiesta? Llévate un respirador. Héroe número 7. Winston Churchill. Para Europa es un salvador que fumaba puros y hacía el signo de la victoria frente a las ruinas. Para los habitantes de Bengala es una figura asociada a una terrible hambruna. En 1943, la India fue azotada por una catástrofe. La gente sufría mientras los almacenes británicos estaban repletos. ¿Creéis que el gran humanista ayudó a la colonia? Churchill ordenó personalmente desviar alimentos a soldados ya bien alimentados y crear reservas en Grecia. Cuando le pidieron que enviara ayuda, este caballero de la democracia respondió con un temor escalofriante, culpando a la población local por su alta natalidad. Su arrogancia imperial y su cálculo frío costaron la vida a millones. Esto no es un daño colateral, es una elección consciente. Churchill salvó Londres, pero condenó a Bengala, sin siquiera sacarse el puro de la boca. Héroe número 8. Jackie Chan, el hombre sonriente, el especialista que se fracturó todo lo que pudo para nuestro entretenimiento. Un tipo encantador al que dan ganas de abrazar, pero intentad contárselo a Etta Hennig. Esta es su hija ilegítima, para la que el multimillonario no tuvo ni un céntimo ni una gota de afecto. Mientras Jackie recibía un Oscar honorífico y mostraba los dientes en las alfombras rojas, su carne y sangre se encontraba en una situación muy precaria, vagando por las calles y orfanatos. Cuando los periodistas acorralaron al actor, esperando arrepentimiento, soltó una cita digna de un manual de cinismo. Cometí un error que muchos hombres cometen. Y ya. Simplemente lo borró de su vida con una goma de borrar. Resulta que saltar de un rascacielos es más fácil que mostrar una elemental humanidad. Jackie Chan nos enseñó a luchar contra el mal en el cine, pero al parecer hace mucho que no se mira al espejo. Héroe número 9. Stan Lee. El adorable abuelo que aparece en cameos en cada película de Marvel, creador de universos, más bien un genio publicista que se apropió del trabajo ajeno. En la industria del cómic, a Stan a menudo lo llaman no padre, sino parásito. Sí, ideó los conceptos, pero ¿quién le dio a Spider-Man su traje? ¿Quién dibujó los mundos psicodélicos del Doctor Strange? Los artistas Steve Ditko y Jack Kirby. Fueron sus manos las que crearon la magia visual con la que Disney gana miles de millones hoy. ¿Qué hacía Stan? Ponía su nombre primero en los créditos, se llevaba la gloria, concedía entrevistas y se bañaba en los focos. Kirby y Ditko murieron relativamente pobres, demandaron durante años por pensiones y derechos de autor, mientras el bondadoso abuelo Stan construía un imperio sobre sus huesos, sin sonrojarse una sola vez. Héroe número 10. John Wayne, símbolo de la masculinidad estadounidense, un icono del western, voz áspera, sombrero de vaquero, Colt al cinto. Durante décadas, John Wayne enseñó a los hombres a ser duros y patrióticos, pero como suele suceder, el patriota más ruidoso resultó ser el evasor más cobarde. Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, las estrellas de Hollywood realmente fueron al frente. Jimmy Stewart voló en bombarderos sobre Alemania, arriesgando su vida en cada salida. Henry Fonda sirvió en la Marina. ¿Qué hacía nuestro rudo vaquero? Wayne se aferraba a los aplazamientos con todas sus fuerzas, inventando excusas para no quitarse el maquillaje y no ponerse el uniforme de verdad.
prefirió interpretar a los héroes en el estudio mientras sus colegas morían en el barro. Pero eso no le pareció suficiente. En entrevistas apoyó abiertamente ideas de supremacía racial. Un cobarde y un radical. Una excelente combinación para un ícono nacional. Héroe 11. Eric Clapton, el autor de la lacrimógena balada Tears in Heaven, con la que lloran las amas de casa. Un hombre con reputación de creador de profundos sentimientos, pero debajo de la máscara del poeta doliente se ocultaba un fanático común. En 1976, en un concierto en Birmingham, Clapton, estando ebrio, se quitó la máscara. Comenzó a gritar consignas de derecha desde el escenario, pidiendo mantener la Gran Bretaña blanca y expulsar a todos los inmigrantes del país. La ironía aquí alcanza proporciones cósmicas. Clapton construyó toda su carrera, su fortuna y su nombre sobre el blues, sobre la música de las personas de color. Robó sus riffs, copió su estilo y luego, parado en el escenario con su guitarra, los mezcló con el barro. Este acto fue tan despreciable que en Gran Bretaña surgió en respuesta un movimiento de rock contra el racismo. A veces es mejor actuar y callar, Eric. Cualquier cosa es mejor que mostrar tu podrido interior. Héroe 12. Woodrow Wilson, el presidente pacificador. En los libros de texto escolares, sonríe en un billete de $100.000 y sostiene el Premio Nobel de la Paz por la creación de la Sociedad de Naciones. Padre de la diplomacia mundial. Salvador de la humanidad. Pero en realidad, este humanista era un racista fanático, en comparación con el cual muchos plantadores del sur parecían liberales. El principal legado cultural de Wilson no son los tratados de paz, sino las proyecciones de películas en la Casa Blanca. En 1915, él mismo organizó el estreno de la película El nacimiento de una nación. Este filme no solo elogiaba a los chicos de las capuchas blancas, sino que convirtió al Ku Klux Klan de una pandilla marginal en héroes nacionales. El presidente de los Estados Unidos aplaudió esa película en la que los afroamericanos eran presentados como agresores que amenazaban a la sociedad. Wilson fue más allá. Borró todos los logros de la reconstrucción del sur. Fue él quien introdujo la segregación en los departamentos federales. Baños, comedores, lugares de trabajo. Todo estaba separado por el color de la piel. Con una mano escribía pactos de paz y con la otra retrocedía los derechos de los ciudadanos de su país 50 años atrás, directamente a la Edad Media. Héroe 13. María Montessori. El nombre de Montessori hoy es una marca para los padres obsesionados con el desarrollo de sus hijos. Libertad, respeto por la personalidad, nada de castigos. El sistema de educación más humano, que se venera en las escuelas privadas de élite de todo el mundo. Pero esta santa tenía un agujero negro en su biografía. María amaba tanto a todos los niños del mundo que no encontró lugar para su propio hijo. Cuando quedó embarazada fuera del matrimonio, su carrera y su reputación en la Italia católica se vieron amenazadas. La elección fue dura. O la ciencia o la maternidad. La gran pedagoga eligió la ciencia. A su único hijo, Mario, lo entregó a una familia adoptiva rural. Mientras escribía libros sobre lo importante que era dar al niño calor y amor, su propio hijo crecía entre extraños en medio de la nada. Ella lo visitaba muy raramente, y el niño ni siquiera sabía que esa dama severa con sombrero era su madre. La verdad salió a la luz solo cuando él cumplió 15 años. Enseñó al mundo a amar a los niños, pero reprimió por completo su propio instinto maternal. Héroe 14. Sean Connery. James Bond. Esmoquín perfecto, vaso de martini. Mirada helada. Sean Connery para millones era el epítome de la masculinidad. Sir, un caballero. El sueño de cualquier ama de casa de los 70.
En realidad, Sir Sean se adhería a puntos de vista que hoy provocarían un infarto a cualquier defensor de los derechos humanos. Sinceramente creía que era aceptable usar la fuerza con una mujer. En una legendaria entrevista con la revista Playboy, afirmó directamente: «No creo que haya nada de malo en usar la fuerza si las palabras no funcionan. ¿Crees que fue un desliz accidental de juventud? Ni hablar». 20 años después, ya canoso y respetado, acudió al programa de Barbara Walters y repitió la misma tesis. Para el principal caballero de Hollywood, una bofetada abierta era un argumento legítimo en una discusión si la dama hablaba demasiado. Un icono de estilo con puños que le picaban al ver las lágrimas de las mujeres. Totalmente condenable. Héroe XV. Antoine de Saint-Exupéry. El Principito. Eres responsable para siempre de lo que has domesticado. Esta cita melosa es compartida en redes sociales por millones de personas, soñando con un amor tan tierno. Si supieran la verdad sobre el matrimonio del escritor, quemarían sus libros. El prototipo de la rosa, su esposa Consuelo, no vivía en un planeta, sino en una sucursal personal del infierno. Saint-Exupéry, en vida, era un narcisista caprichoso y un tirano doméstico. El guión siempre era el mismo. Dejaba a su esposa aislada en el apartamento y él mismo se iba de juerga durante semanas, dejándola sin dinero ni comida, de fiesta con sus fans, engañándola con el entusiasmo de un gato de marzo. Y cuando se acababa el dinero o llegaba el arrepentimiento de la resaca, regresaba con su rosa y organizaba espectáculos pidiendo perdón, para desaparecer de nuevo en el plazo de un mes. La domesticó solo para humillarla más fácilmente. El príncipe literario en la vida real resultó ser un rey del abuso. Héroe XVI. Bob Marley. Gorro rasta. Sonrisa. Olor a hierbas específicas e himnos que se traducen como una sola amor. Bob Marley es un símbolo de amor universal y paz mundial. Solo que bajo amor entendía la producción infinita de descendencia. El concepto de una sola amor funcionaba solo en las canciones. En la vida, Bob trabajaba a un ritmo estajanovista. 11 hijos reconocidos de 7 mujeres distintas. Y esta es solo la estadística oficial. No rebajó a su esposa legítima, Rita Marley, a un papel de sirvienta y corista. Tenía que soportar no solo a sus incontables amantes, sino también cuidar literalmente de los hijos que su esposo tenía fuera del matrimonio. Bob tenía un argumento de hierro para cualquier queja. Él es un profeta, y el rey Salomón y el rey David también tuvieron muchos descendientes. Así que esto no es libertinaje, sino una tradición bíblica. Es muy conveniente ocultar tus debilidades con textos sagrados mientras tu esposa lava los pañales de los hijos de otros. Héroe XVII. Ivan Bunin, Premio Nobel de Literatura, cantor de los salones oscuros y conocedor de la psique femenina. En el exilio en Francia, este refinado esteta organizó un experimento que hoy llamaríamos un infierno poliamoroso tóxico. A sus casi 60 años, Bunin trajo a la villa a la joven poetisa Galina Kuznetsova, pero no simplemente como invitada, sino como segunda esposa, mientras su esposa legítima, Vera Muromtseva, seguía viva. La situación era monstruosa. La esposa, que había pasado con él la revolución y la pobreza, ahora se veía obligada a sentarse todas las mañanas a desayunar con la amante de su marido. Vera Nikolaevna lloraba en la almohada, pero lo soportaba. Bunin, por su parte, disfrutaba de la posición de sultán, exigiendo a su esposa cuidado maternal y de Galina atención total. Obligó a estas mujeres a fingir amistad, rompiendo sus diques contra la rodilla de su egoísmo. El gran escritor sinceramente no entendía por qué los de su alrededor se giraban los dedos en las sienes. A él le resultaba conveniente. La literatura clásica requiere sacrificios, y preferiblemente femeninos. Héroe XVIII. Michelangelo Caravaggio. ¿Admiras el juego de luces en sus lienzos? En vano,
porque esa luz cae sobre el rostro de un verdadero sociópata. Caravaggio no era un artista bohemio con caballete, sino un matón romano con el ego inflado. Caminaba por las calles de la ciudad eterna, no con un cuaderno de bocetos, sino con una espada ilegal en el costado, buscando de qué quejarse. Cualquier crítica terminaba no en debates sobre arte, sino en conflictos armados. El camarero trajo alcachofas frías. Caravaggio le lanzó el plato a la cara. Un rival escribió una mala crítica. Michelangelo lo acechó y le infligió graves heridas. En los archivos de la policía romana, su nombre aparecía con más frecuencia que en los encargos del Vaticano. El final de sus andanzas romanas fue predecible. Mayo de 1606. Caravaggio juega a la pelota, precursor del tenis moderno. Discusión por una falta. Palabra va, palabra viene. Un destello de acero. Su oponente, Ranuccio Tomassoni, cae en el adoquín y no se levanta más. El gran artista se convierte en un criminal fugitivo. La mayor ironía es que pintó sus obras maestras más importantes con escenas de ejecuciones de santos, mientras los cazadores de recompensas buscaban su propia cabeza. El arte requiere sacrificios, pero Michelangelo se tomó esta frase demasiado literalmente. Héroe XIX. Hugo Boss. Aroma a éxito, trajes perfectamente cortados, escaparates de boutiques caras. Olvídate de eso, despegamos el barniz. La verdadera historia de la marca Hugo Boss huele a perfume barato, sudor, miedo y cuartel. A principios de los años 30, Hugo entendió hacia dónde soplaba el viento de cambio y se unió al partido no por cumplir, sino por un llamado del corazón y del bolsillo. Su pequeña fábrica de costura estaba al borde de la quiebra hasta que recibió una jugosa orden gubernamental. Boss no creaba moda, vestía a la máquina de guerra. Fueron sus máquinas las que cosieron ese uniforme negro con el que se cometieron los mayores crímenes del siglo XX. Uniformes para diversas estructuras militarizadas, todo salió de sus patrones. Pero lo más despreciable está en los detalles de la producción. Cuando comenzó la guerra y faltó mano de obra, Hugo no aumentó los salarios. Pidió a sus influyentes amigos fuerza de trabajo gratuita. En su fábrica trabajaron cientos de prisioneros de guerra de Polonia y Francia. Personas sacadas de sus casas, que vivían en barracones podridos, dormían en literas y trabajaban por comida, mientras el jefe contaba las ganancias. Elegancia cosida con hilos de coacción. Con estilo, ¿verdad? Héroe XX. Trofim Lysenko, académico popular. Este hombre es una prueba viviente de que el carisma y la desvergüenza son más importantes que el intelecto. Trofim Lysenko es un profesor de pies descalzos que llevó a la ciencia soviética a un callejón sin salida. Mientras el mundo descubría la estructura del ADN, Lysenko convencía a Stalin de que la genética era una invención y una sirvienta burguesa. Sus ideas sonaban como la locura de un jardinero chiflado. Afirmaba que si la trigo se congela durante mucho tiempo, se acostumbrará al frío, que de una segunda puede nacer trigo, y de una hembra de pinzón, un cuco. Absurdo, sí, pero a quienes discutían con Lysenko les tapaban la boca rápidamente, no con argumentos, sino con una orden de arresto. Por sus denuncias, la flor innata de la nación, incluido el genio Nikolai Vavilov, fue enviada a prisión. Vavilov, que soñaba con alimentar al mundo, murió trágicamente. Lysenko, que prometía milagros de cosecha, llevó la agricultura a la catástrofe. La Unión Soviética tardó décadas en recuperarse de sus reformas, importando grano del extranjero, mientras un académico popular recibía premios por charlatanería. Héroe XXI. Bobby Fischer. Gran maestro, genio. Un hombre con una psique extremadamente inestable. El cerebro de Bobby Fischer funcionaba como una supercomputadora, pero el software claramente fallaba. El estadounidense, que se convirtió en un icono de la Guerra Fría tras vencer a los campeones soviéticos, terminó su vida
como un ermitaño loco con un radiomicrófono en la mano. La ironía del destino resultó cruel. Fisher, de origen judío, empezó a emitir opiniones antisemitas radicales. Veía conspiraciones por todas partes. Le parecía que ciertas fuerzas le robaban su dinero, le vigilaban y le arruinaban la vida. Se arrancaba los empastes de los dientes, temiendo que le hubieran insertado micrófonos, pero tocó fondo en 2001. Mientras el mundo veía con horror los eventos en Nueva York, Fisher llamó a una estación de radio en Filipinas. En lugar de compasión, expresó de manera agresiva su total aprobación de la tragedia ocurrida. El mayor rey del ajedrez se acorraló a sí mismo en la locura, de la que nunca encontró salida. Jaque mate a la cordura en un solo movimiento. Héroe 22, Ingvar Kamprad, fundador de IKEA. Sí, el mismo abuelo amable que nos regaló albóndigas, estanterías baratas y los lapicitos de la salida. A Ingvar le encantaba contar a la prensa cómo conducía un viejo Volvo. Se cortaba el pelo con peluqueros baratos y contaba cada céntimo. La modestia es hermana del talento, ¿verdad? Pero en el armario de este abuelo se esconde un esqueleto con un pasado muy oscuro. En los años 40, mientras Europa ardía, el joven sueco Ingvar reclutaba activamente nuevos miembros para la Asamblea Socialista Sueca, un partido de extrema derecha local. Su ídolo era Per Engdahl, el líder del movimiento. La neutral Suecia hacía la vista gorda con muchas cosas, pero Ingvar iba más allá que los demás. Cuando la verdad salió a la luz en los 90, Kamprad lloró. Lo llamó un error juvenil y escribió una emotiva carta a sus empleados. Todos le creyeron. Después de todo, el anciano se había arrepentido. Solo que todo fue una mentira publicitaria. En cartas privadas, escritas ya en su profunda vejez, continuó llamando al líder radical un gran hombre y lamentó que sus ideas no hubieran triunfado. Armar este rompecabezas resultó más difícil que su maldito mueble. Héroe 23. Mikhail Klimenko. El deporte de élite es una picadora de carne, pero Mikhail Klimenko decidió que no había suficiente carne picada. El entrenador soviético de gimnasia quería el oro a cualquier precio. El precio resultó ser demasiado alto. La vida de su alumna, Yelena Muzhina. Vio en ella el potencial no de una persona, sino de un biorobot. Yelena trabajaba hasta agotarse. Klimenko ignoraba todo. Microtraumatismos, fatiga, lágrimas. Cuando a Muzhina le dolió la pierna, resultó ser una fractura. El entrenador simplemente ordenó congelar la pierna y seguir trabajando. Quitar el yeso antes de tiempo es fácil, pero el principal crimen fue obligarla a hacer un salto mortal de Thomas, un elemento mortalmente peligroso que solo los hombres podían realizar. Yelena decía que quedaría mutilada. Klimenko respondía que era perezosa. 2 semanas antes de los Juegos Olímpicos ocurrió la tragedia. Aterrizaje fallido, silencio, una grave lesión. Klimenko ni siquiera se quedó en la URSS. Cuando se dio cuenta de que no sacaría medallas de la atleta lesionada, se marchó a entrenar a Italia. Yelena Muzhina pasó 26 años postrada en cama, completamente paralizada, mientras el entrenador, hasta el último día, creía que simplemente era un profesional exigente. Héroe 24. Ellen DeGeneres. La llamaban la reina de la bondad. La simpática rubia que bailaba con Obama, regalaba coches a madres solteras y animaba al mundo entero a sonreír. Su lema, sé amable, se vendía en camisetas, tazas e incluso felpudos. Pero en 2020 se cayó la máscara y debajo apareció una persona completamente diferente. Toda su bondad era un espectáculo bellamente dirigido para la emisión. Tan pronto como las cámaras se apagaban, la mujer más simpática de América se convertía en una jefa extremadamente dura. Los ex empleados empezaron a hablar, y ese torrente de revelaciones ya no se pudo detener. Despedían a la gente por bajas médicas.
Si te atrevías a enfermarte, o, Dios no lo quiera, a ir al funeral de un familiar, eras un traidor. Te sacaban del horario de turnos sin explicaciones. Pero lo más horrible era la norma de comportamiento. A los asistentes y becarios se les prohibía mirarla a los ojos. ¿En serio? Caminas por el pasillo y Ellen viene hacia ti. Debes bajar la mirada al suelo o girarte hacia la pared, como un escolar descarriado. Mientras en antena bromeaba sobre humanismo, los productores tras bambalinas ejercían una fuerte presión psicológica, quitando las propinas al personal y humillando a la gente por la más mínima metedura de pata. Y Ellen, ella lo sabía todo. Le convenía que a su alrededor se extendiera un campo de miedo, sobre el cual solo florecía su ego. Su reputación se derrumbó en una semana. Se supo que no se puede construir un imperio de bondad sobre gente humillada. Héroe 25. Ray Kroc. Si viste la película El Fundador, es posible que pienses que Ray Kroc es un genio visionario con un carácter difícil. Olvídate. Era un tiburón que devoró a quienes le alimentaron. Kroc no creó McDonald's. El sistema perfecto de comida rápida, la cocina, la cadena de montaje y los arcos dorados fueron ideados por dos hermanos, Dick y Mac McDonald. Kroc era solo un vendedor de batidoras que se topó casualmente con su cafetería. ¿Qué hizo? Se aferró a los hermanos con un agarre mortal. Primero los convenció de vender la franquicia, y cuando saboreó el dinero, decidió deshacerse del lastre. Les compró los derechos de la marca por la ridícula suma, para esa época, de $2.500.000. Pero los hermanos querían más. Querían quedarse con un pequeño porcentaje, el 1% de los ingresos de la cadena. Y entonces Kroc mostró su verdadera cara. En el contrato no había ni una palabra sobre el porcentaje. Quote 0, dijo Ray. Estrechó la mano a los hermanos y al salir de la habitación se olvidó de inmediato de la promesa. Ese porcentaje olvidado hoy habría costado a los herederos de McDonald's cientos de millones de dólares al año. Pero eso no le bastó. Los hermanos se quedaron con el primer restaurante, cambiándole el nombre a Big M. Kroc, al enterarse, se enfureció. Construyó deliberadamente un nuevo McDonald's justo al otro lado de la calle, puerta con puerta. Un flamante y brillante restaurante frente a una vieja cafetería. Aplastó a los creadores con su propia arma. Un par de años después, los hermanos quebraron y cerraron. Ray Kroc no solo robó el negocio, sino que destruyó la memoria de los verdaderos autores, reescribiendo la historia para su beneficio. Para él, en los negocios no había lugar para sentimentalismos, solo cálculos duros, ketchup y contratos. Héroe 26. Tikhon Khrennikov. Este hombre es un ejemplo perfecto de lo que sucede cuando el poder sobre el arte se otorga a la mediocridad. Dirigió la Unión de Compositores de la URSS durante 40 años. Durante 40 años decidió qué nota era ideológicamente correcta y cuál antisoviética. Él mismo escribía animadas y prescindibles cancioncillas sobre porqueros y mineros, música de fondo que se olvidaba inmediatamente después de escucharla. Pero en sus manos estaba el garrote de la censura y golpeaba a aquellos cuyo talento le cegaba. En 1948, Khrennikov se convirtió en el principal acusador en el ámbito musical. Desde su tribuna destrozó a Dmitri Shostakovich, Sergei Prokofiev y Aram Khachaturian. Llamaba a sus complejas y profundas sinfonías formalismo y convulsiones. ¿Saben lo que significaba esto en la práctica? No era solo una mala crítica en un periódico. Era una prohibición de interpretación. A los genios se les privaba de sus ingresos. Prokofiev, al final de su vida, prácticamente contaba las monedas. Shostakovich dormía con una maleta al lado de la cama, esperando ser arrestado, porque Khrennikov lo había declarado públicamente un enemigo del pueblo en el mundo de la música.
y el propio Tikhon Nikolaevich vivía como un varón del partido. Dacha, raciones, órdenes, se deleitaba con el poder. Le gustaba que los grandes compositores, cuya música se interpretaría dentro de 100 años, tuvieran que inclinarse ante él, un burócrata cuyo nombre solo permanecería en la historia como sinónimo de envidia y perfidia. Los sobrevivió a todos, pero nunca entendió que el talento no puede otorgarse por decreto del Politburó. Héroe 27. Oskar Schindler. El mundo lo conoce como un santo, un hombre que salvó a 1.200 judíos. La película de Spielberg lo convirtió en un icono del humanismo y ciertamente mereció su árbol en el Paseo de los Justos. Pero la verdad es siempre más vasta que un guión de Hollywood. Antes de convertirse en un salvador, Oskar Schindler fue un oficial de inteligencia y espía. En los años 30 trabajó para el Abwehr, la inteligencia militar de la Alemania nazi. Schindler no era simplemente un simpatizante, era un agente activo. Recopiló datos sobre los ferrocarriles checos y las instalaciones militares, ayudando a Hitler a planificar la ocupación de los Sudetes y la invasión de Polonia. De hecho, ayudó a encender ese mismo horno de guerra del que luego sacó a la gente. E incluso su famosa fábrica, inicialmente, no fue un acto de misericordia. Era un negocio, un cálculo cínico. Los judíos del gueto eran la mano de obra más barata. No necesitaban ser alimentados tan bien como los polacos. No necesitaban pagarles. Durante los primeros años, Schindler fue un especulador común y corriente que se enriqueció con la guerra y el trabajo forzado. Su santidad no era innata, fue el resultado de una dolorosa evolución. Miraba el humo de los hornos, miraba a los ojos de sus trabajadores, y en algún momento el comerciante en él se rompió, y el hombre despertó. Gastó toda su fortuna en sobornos para salvar a su gente. El ex espía, alcohólico y mujeriego, cometió una hazaña, pero su nimbo estaba hecho de oro muy sucio. Héroe 28. Karl Marx. El hombre que enseñó al proletariado a odiar a la burguesía, autor de El Capital, padre de la Revolución Mundial, luchador por los derechos de los trabajadores. Hay solo un matiz. El propio Marx habría sido la peor pesadilla para cualquier sindicato. El gran teórico del trabajo, en toda su vida, no trabajó en una fábrica ni un solo día. Sus manos estaban manchadas de tinta, no de petróleo. Vivía endeudado, mendigando constantemente dinero a su amigo Friedrich Engels, quien, irónicamente, era hijo de un fabricante y un explotador. Marx no sabía administrar el dinero, gastando los fondos ajenos en lujos burgueses, mientras su familia se quedaba sin pan. Pero tocó fondo de cinismo en su propia casa. Marx tenía una ama de llaves, Lenchen Demuth. Se encargaba del hogar, cocinaba, limpiaba. ¿Sabe cuánto le pagaba el principal defensor de los trabajadores? Exactamente 0. Trabajaba por comida y techo sobre su cabeza. Era literalmente una total falta de derechos en el centro de Londres. Todo terminó cuando Marx tuvo una relación con ella. Lenchen quedó embarazada. Y aquí es donde el luchador por la justicia se comportó como un aristócrata cobarde, al que tanto despreciaba en sus libros. Este se negó a reconocer a su hijo. Temía el escándalo y la ira de su legítima esposa, la baronesa. Para ocultar la deshonra, Marx persuadió a Engels para que asumiera la culpa y dijera que el niño era suyo. El pequeño Freddy fue entregado a una familia adoptiva, lejos de las miradas. Un gran socialista, que soñaba con liberar a la humanidad, abandonó a su propio hijo para salvar las apariencias y mantener su comodidad. Otro caso en el que la ideología resultó ser más importante que una persona viva. Héroe número 29. Steve Jobs. ¿Pensáis que el campo de distorsión de la realidad solo funcionaba en las presentaciones de los iPhones? Pues os equivocáis. El gran visionario lo usaba para borrar a su propia hija de su biografía.
Cuando su primera novia, Chrisanne, dio a luz a Lisa, el millonario Jobs declaró que él no tenía nada que ver. Un tribunal ordenó una prueba de ADN. El resultado fue una coincidencia del 94%. La reacción del genio: juró, mirando a los ojos del juez, que no podía tener hijos. Mientras la madre y el bebé subsistían con una miserable ayuda social, Steve compraba mansiones. Su mezquindad no tenía límites. Pero eso son solo migajas. Un rasgo más en el retrato del santo del Silicon Valley. Constantemente aparcaba su Mercedes plateado sin matrícula en plazas para discapacitados. Al parecer, consideraba que la falta de conciencia era una minusvalía que otorgaba privilegios. Quería cambiar el mundo, pero no era capaz de cambiar el pañal de su propio hijo. Un genio del diseño, pero un bancarrota moral. Héroe número 30. Alexandre Dumas. El padre. Todos conocen a D'Artagnan y al conde de Montecristo, pero nadie sabe de Dumas. Dumas no era un escritor en el sentido habitual. Era un director ejecutivo de una cadena de producción literaria. Contrataba a decenas de autores asalariados que trabajaban duro, creando esquemas de tramas, investigando detalles históricos y redactando borradores de capítulos. El más talentoso era precisamente Dumas. Fue Dumas quien ideó la trama de Los Tres Mosqueteros. ¿Qué hacía Dumas? Añadía diálogos brillantes, su humor característico, ponía su voluminosa firma y se quedaba con todo el oro de los editores. No era literatura, sino una startup donde uno vende genialidad y otros hacen el trabajo sucio. Dumas murió como una leyenda, mientras que Dumas luchaba por los derechos de autor y perdió, quedándose solo como una nota al pie de página en la historia. No existe la justicia, solo el buen marketing. Héroe número 31. Nikolai Przewalski. Los libros escolares nos muestran a un noble señor bigotudo al que le gustaban los caballos y hacía mapas. El Przewalski real miraba a Asia a través de la mira de un rifle. Para él, las expediciones no eran un paseo de naturalista, sino una dura misión de reconocimiento militar. Era oficial del Estado Mayor, y los mapas le servían para que los ejércitos del imperio supieran dónde era más conveniente pasar. Al leer sus diarios, se te pone la piel de gallina. No hay ni una pizca de respeto por la cultura oriental. Despreciaba abiertamente a los habitantes locales, los llamaba nativos, y creía que la única medicina para esas tierras eran medidas punitivas, ejemplares y bayonetas. El humanismo no se oía. Proponía eliminar por la fuerza a la población indeseada en aras de la grandeza de la corona. El gran geógrafo era, de hecho, un ideólogo de la expansión colonial, para quien la vida humana valía menos que un caballo nuevo. Héroe número 32. Ricardo Corazón de León. La propaganda inglesa ha estado moldeando durante siglos su imagen como un ícono del patriotismo. La estatua cerca del Parlamento y las leyendas de nobleza son tonterías. Ricardo detestaba Inglaterra. La isla le parecía un páramo húmedo, frío y sombrío. De los 10 años de su reinado, pasó en el país solo 6 meses. Ni siquiera hablaba inglés, prefiriendo un dialecto francés. Inglaterra para él era simplemente una gran bolsa de dinero. Extraía impuestos, vendía cargos públicos, solo para financiar sus interminables cruzadas y masacres en Tierra Santa. Su cinismo era absoluto. Vendería Londres si encontrara comprador. Y no bromeaba. El mayor rey de Inglaterra fue un simple actor de gira al que le importaba un bledo su pueblo, mientras la tesorería se siguiera llenando. Héroe número 33. Elon Musk. El ingeniero jefe de nuestro futuro también sabe reescribir la historia a posteriori. ¿Estáis seguros de que él fundó Tesla? Legalmente, sí. Factualmente, no. La empresa fue creada por los ingenieros Martin Eberhard y Mark Tarpenning. Musk llegó más tarde, trayendo sacos de dinero tras vender PayPal.
Como un verdadero depredador, no solo invirtió, sino que sistemáticamente expulsó a los fundadores reales del Consejo de Administración. Y luego, a través de un juicio, logró el derecho a ser llamado oficialmente cofundador. El dinero compró el título. Añadan a esto sus juegos con los tipos de cambio de las criptomonedas, cuando con un solo tuit hace que millones de personas pierdan sus ahorros y la imagen del salvador de la humanidad se resquebraja. Sin duda, construye cohetes, pero los cimientos de esta construcción están cimentados con ideas ajenas y marketing agresivo. Bueno, eso es todo. La historia ama a los vencedores. Borra servilmente las manchas de crueldad, suciedad y traición de sus uniformes de gala, dejándonos una imagen pulida. Pero la verdad que hemos desenterrado es simple y desagradable. Las grandes hazañas son muy a menudo llevadas a cabo por personas con un carácter repulsivo. El talento no otorga indulgencia para la bajeza. El poder y la genialidad a menudo simplemente desconectan la conciencia, convirtiendo a una persona en una máquina para alcanzar objetivos. Y no importa cuántas vidas o destinos sean molidos por estas ruedas. Este episodio se creó basándose en vuestros comentarios en el vídeo anterior sobre grandes santos. Por supuesto, entre comillas, pero seguramente nos hemos dejado algo. Buscamos la historia número 34. Escribid en los comentarios qué héroe popular os decepcionó personalmente cuando conocisteis su biografía. Estabais en el canal. Adiós.